Noviembre de 1918. Alemania se ha rendido, lo que para el occidente de Europa significa paz después de años de conflicto. Para el lado oriental del continente no es más que el inicio de una serie de contiendas que están por cobrarse millones de vidas más. Y todo debido a que el antiguo orden era resguardado por el Imperio Alemán, el ruso y el austrohúngaro. Con la disolución de estos estados no queda ningún gran poder para mantener el status quo, provocando que el caos no tardara en desatarse. Mientras Rusia se desangraba en una cruenta guerra civil, Polonia resurgía como nación independiente, cuyos líderes estaban dispuestos a retomar las fronteras que alguna vez tuvieron en el siglo XVII. En contraste, aún a pesar de estar luchando contra los rusos blancos, la Rusia soviética se encuentra decidida a recuperar los territorios que hasta hace poco habían sido parte de la Rusia imperial, para después expandirse por toda Europa. Y debido a ser objetivos naturalmente contrapuestos, la guerra se volvió inevitable. Sean bienvenidos, queridos espectadores, a una nueva entrega del Viernes de Enfrentamiento Crudo por la Tarde, donde regresamos al periodo de entreguerras para abarcar uno de los conflictos más importantes de aquel momento. Y como ya lo vieron en el título, me refiero a la guerra ruso-polaca, un conflicto poco convencional entre dos naciones débiles y recién surgidas que definió las fronteras de los siguientes 20 años en Europa del Este, cuya historia nos ayuda a comprender el surgimiento del odio y la rivalidad de la futura Unión Soviética y de la Segunda República Polaca. Así que quédense conmigo para conocer los detalles más importantes del mencionado conflicto. Y como en cada ocasión los acompaña su anfitrión de Auslanda, y sin mayor dilación, ¡comencemos! Tal y como mencioné en la introducción, el periodo inmediato a la finalización de la Primera Guerra Mundial en Europa del Este significó un vacío de poder tras que los alemanes comenzaran a abandonar las zonas de ocupación que habían establecido en el Tratado de Brest-Litovsk en marzo de 1918, lo que trajo un enorme caos en toda la región. Los movimientos independentistas comenzaron a surgir en Bielorrusia, Ucrania, los países bálticos y entre otras tantas cosas, el Tratado de Versalles propició la restauración de Polonia como nación independiente. Sin embargo, especificar sus fronteras en el este no fue una de las primeras cosas que se pensó. Los líderes de la recién nacida Segunda República Polaca, especialmente Józef Pilsudski, jefe de Estado y primer mariscal del ejército polaco, tenían la firme intención de adentrarse en territorio de las actuales Ucrania y Bielorrusia para retomar las fronteras que la mancomunidad polaca-lituana llegó a tener en su máximo apogeo en el ya lejano siglo XVII, así como sería el comienzo de una nueva federación. Pese a que la Rusia soviética también tenía intenciones de expandirse, especialmente tras una serie de victorias sobre los rusos blancos que dejaban un panorama positivo hacia 1919, por un lado, el Ejército Rojo tenía el grueso de sus fuerzas en el este, y por el otro, las tropas en el occidente eran pocas, estaban pobremente distribuidas y entrenadas, dependiendo mayormente de los suministros de las ciudades en las que se encontraban. Aunque estaba claro que la situación del Ejército Rojo era especialmente endeble, los polacos estaban en un panorama igual o incluso peor, pues su recién creado ejército surgió de manera desperdigada y con una clara falta de coordinación y comunicación entre sus tropas. Ambos bandos se encontraban sin la posibilidad de establecer una guerra convencional. Sin embargo, tras la retirada alemana de sus zonas de ocupación a principios de 1919, no tardaron en surgir disputas territoriales por ciudades como Vilna, la cual era reclamada por ambos bandos y que marcó un objetivo de vital importancia para los polacos tras que en enero de ese año los soviéticos la tomaran para fundar las repúblicas socialistas de Bielorrusia y de Lituania. Para darnos una idea de lo pequeños que fueron los enfrentamientos iniciales, la que muchos historiadores consideran como la primera batalla del conflicto fue la vista por la aldea Bereza Kartuska a mediados de febrero de 1919, en la cual se enfrentaron 60 soldados polacos contra alrededor de 86 rusos, saliendo victoriosos los primeros, lo cual sirvió como una declaración de intenciones para la expansión polaca hacia el este. Los pequeños enfrentamientos continuaron a lo largo de los
siguientes 2 meses, desplazándose el ejército polaco lenta pero constantemente hacia el este hasta que finalmente, el 16 de abril de ese mismo año, los polacos concentraron una fuerza de 5,000 soldados, con los cuales se lanzaron en busca de la toma de Vilna el 16 de abril, llegando a su destino para el 19 y asegurándolo en apenas 2 días, bajo el comando del propio Pilsudski, quien en aquel momento se sentía en extremo confiado. Contrario a lo que se estaba viviendo en los territorios de las actuales Lituania y Bielorrusia, hacia el sur de Europa del Este, los polacos se encontraban ganando una guerra paralela con la República Popular de Ucrania, a la cual tenían desarticulada de facto en ese mismo abril. Todo gracias a una concentración de fuerzas que superaban las decenas de miles de soldados, así como se concentraron elementos de formaciones como el Ejército Azul, experimentados combatientes polacos de la Primera Guerra Mundial que lucharon junto a los franceses, los cuales no solamente contaban con la experiencia, sino que también tenían un regimiento de 120 tanques FT-17, el cual era una de las formaciones de tanques más grandes de Europa del Este en ese momento, así como contaban con asistencia logística francesa. Con las ambiciones territoriales del jefe de Estado polaco volviéndose más y más reales con cada día que pasaba, lo único que restaba era redistribuir a sus tropas para tener un mejor control de la zona, así como asegurar ciudades al norte como Vilna, para lo cual se estableció el Frente Lituano-Bielorruso el 15 de mayo bajo el comando del general Stanislaw Szeptyski, un veterano del ejército austrohúngaro, permitiendo a los polacos avanzar hasta Minsk en agosto. Si bien hasta este punto parece que la Rusia soviética no estaba contraatacando de alguna forma, es porque realmente no lo estaba haciendo. Todo debido a que la lucha contra los rusos blancos se había intensificado y ahora estaban amenazando con marchar hacia Moscú. Sin embargo, aún así existía el deseo de líderes soviéticos importantes de la talla de León Trotsky para seguir la lucha contra Polonia, especialmente en este punto, gracias a que la comunidad internacional estaba condenando a los polacos por sus avances hacia el este, como acto ceremonial y también en una clara necesidad de organizar a sus tropas debido a que las hasta ahora llamadas legiones polacas venían de los ejércitos de todos los países que llegaron a dominar el territorio polaco. En octubre de 1919 se unificó el ejército con un número de efectivos de 120,000, así como iniciaron el reclutamiento masivo que permitió aumentar sus filas hasta el 500,000 de hombres para inicios del año siguiente. Si bien estos números son impresionantes y definitivamente se estaba en la posición de llevar a cabo una guerra convencional, no como la que se había desarrollado hasta este punto, el ejército polaco logró conglomerar a casi 800,000 soldados en su frente con Polonia, por lo que se tenía cierta ventaja numérica por parte de la Rusia soviética. Vale la pena destacar que para este punto, las líneas de suministro del ejército polaco estaban sobreestiradas y alimentadas de la asistencia internacional que les llegaba, principalmente francesa, llegando al punto de no cubrir el armamento necesario para todos sus soldados. Y de igual manera, el ejército rojo estaba en una situación similar, aunque menos crítica, gracias a contar con líneas de suministro más cortas, alimentadas por un poco de la industria heredada de la Rusia imperial como la que hay en la ciudad de Tula, en el óblast homónimo, y que si bien el ejército rojo solo era capaz de mantener operativo a una fracción de esos 800,000 hombres, los polacos no contaban con industria propia e incluso se llegó al punto de no tener uniformes suficientes para sus nuevos voluntarios. Pese a la desfavorable situación polaca, embriagados por las conquistas que efectivamente estaban restaurando el territorio que hacía siglos había sido de Polonia, el jefe de Estado se encargó de activamente entorpecer las negociaciones de paz con la idea de que los rusos blancos serían los ganadores de la guerra civil y que a la hora de negociar las nuevas fronteras los polacos estarían en la situación de poder. Pero tras que el panorama comenzara a cambiar respecto a una posible victoria blanca, Pilsudski decidió atacar una vez más en la primavera de 1920 en la llamada como ofensiva de Kiev, con la cual esperaban dar un golpe definitivo a la joven Rusia soviética. Usando 75,000 polacos y alrededor de 10,000 ucranianos que se habían unido a la causa polaca en busca de una posible instauración de una pequeña pero independiente nación en caso de que Rusia fuera derrotada, las tropas de Pilsudski avanzaron una vez más en dirección hacia el este, barriendo rápidamente al 12º y 14º ejércitos soviéticos, quienes en sí, más que pelear, dejaron avanzar a los polacos en dirección a Kiev,
retirándose tras las aguas del río Dnieper. Gracias a este movimiento, el Ejército Rojo pudo concentrar tropas en el norte que atacaron sobre el territorio bielorruso capturado por los polacos, que si bien lograron resistir el embate inicial, los rusos los sometieron a un desgaste continuo gracias a contar con superioridad numérica de casi 3-1, superándolos no solo en hombres, sino también en ametralladoras, fuego de artillería, y el clavo en el ataúd fue la llegada del primer ejército de caballería, que finalmente rompió el frente y obligó a los polacos a retroceder de todos lados para el 10 de junio. Debido al éxito que los rusos estaban experimentando, el Comité Central del Partido Comunista Bolchevique de Rusia comenzó una campaña de reclutamiento adicional que logró traer a su frente occidental a más de 100,000 reclutas junto con 14,000 oficiales del ejército imperial ruso que dejaron el retiro, todo debido a la apelación al nacionalismo, que francamente fue impulsado por los propios polacos, los cuales seguían empujando hacia el interior del territorio ruso, lo cual terminó por traerles consecuencias. Minsk cayó el 11 de julio, Vilna lo hizo el día 14, y para finales del mes, los soviéticos estaban capturando la ciudad de Brest. Para el 2 de agosto, el frente se encontraba a apenas 100 kilómetros de Varsovia. La situación era crítica. Sin embargo, los papeles volvieron a cambiar. Ahora quienes tenían cerca sus líneas de suministro eran los polacos, y al igual que hicieron los rusos, comenzaron una campaña de reclutamiento masivo que les permitió juntar 170,000 unidades frescas, apelando al nacionalismo y la unidad ante el ahora invasor ruso. Otro punto a favor de los polacos para este momento de la guerra es que las fuerzas rusas estaban divididas en dos, las que avanzaron por Bielorrusia y las que lo hicieron por Ucrania, teniendo un avance más lento estas últimas gracias al pantanoso terreno de la zona que, como tantas veces hemos visto en la historia, siempre termina por ser un factor que genera contratiempos en este lugar en específico. Si bien se había considerado una maniobra en pinza realizada por ambas fuerzas rusas, se decidió que las unidades concentradas en el norte serían suficientes para tomar Varsovia, además de que se veían a las unidades en el sur como la puerta de entrada a Rumania, Hungría, Austria y finalmente Italia, un objetivo ambicionado fuertemente tanto por Lenin en casa como por Stalin, quien estaba siguiendo al ejército rojo en Ucrania. El plan para tomar Varsovia consistía en que el Cuarto Ejército y algunas otras formaciones cruzarían el Vístula entre las ciudades de Torun y Plock para envolver las fuerzas defensoras desde el oeste de la capital a manera de distracción, mientras el golpe principal vendría por el este, quienes iniciaron el ataque el 8 de agosto para ponerle fin a la capital enemiga. Sin embargo, los polacos lograron detener la iniciativa sobre el Vístula gracias a los refuerzos y a una línea más corta de suministros, quienes en contraste se estaban enfrentando a un ejército rojo agotado, los cuales venían persiguiendo al ejército polaco desde la capital de Bielorrusia y que en Polonia no habían encontrado oportunidad para descansar o siquiera para buscar comida, forzando al Cuarto Ejército a retirarse hacia el este de Prusia. Mientras los polacos resistían en el noroeste, al este de la capital, impidieron una y otra vez que los rusos cruzaran el Vístula. Y para el 16 de agosto, los polacos se arriesgaron a flanquear desde el sur a los rusos en una maniobra que pudo haber sido interceptada por los soviéticos en Ucrania, pero afortunadamente para los polacos, quienes se apoyaron fuertemente en sus regimientos de artillería, lograron completar la maniobra, así como llegar a la débil espalda de las fuerzas de Mikhail Tukhachevsky, obligando a los mismos a retirarse desorganizadamente hacia el este, abandonando buena parte de su equipamiento y haciendo que los polacos los persiguieran durante días, y que a su vez propició la captura de decenas de miles de prisioneros que debilitaron notablemente al ejército rojo. La victoria polaca fue tan sorprendente que no tardó demasiado en llamarse a la batalla de Varsovia como el milagro del Vístula. Y no era para menos, pues esta derrota significó la pérdida de 2/3 partes de las tropas rusas en el norte de su frente occidental, y encima, al poco tiempo el lento avance de los rusos en el sur también se vio detenido, y que gracias a la derrota rusa sufrida en Varsovia obligó a todas las tropas del ejército rojo a regresar por donde habían venido, ahora siendo ellos quienes se encontraban en desventaja numérica y de equipamiento, mismo que habían abandonado en Varsovia y que ahora nutría a las fuerzas polacas.
Para septiembre, los rusos seguían abandonando sus posiciones y, sobre todo, fueron incapaces de montar una nueva línea defensiva, siendo expulsados de Grodno, lo que a su vez motivó a los lituanos para unirse en la lucha contra los soviéticos, permitiendo retomar Vilna, así como más al sur se tomó Pinsk y se obligó a los rusos a retroceder hasta Minsk para el 18 de octubre, cuando finalmente se llegó a un alto al fuego. A pesar de que los polacos retomaron las riendas del conflicto y ahora se encontraban con la superioridad numérica en todos los sentidos, una guerra de desgaste solo tendría consecuencias negativas a la larga para los polacos y difícilmente lograrían repetir un milagro en el Vístula, especialmente con perspicaces comandantes en el Ejército Rojo como el ya mencionado Mikhail Tukhachevsky, quien definitivamente sabía aprender de sus errores. Por lo que, en contra de las ambiciones de Pilsudski, quien estaba seguro que debían seguir avanzando, finalmente se llamaron a las negociaciones con Moscú y se acordaron las fronteras polacas, las cuales iban desde Vilna en el norte hasta el actual Ivano-Frankivsk en Ucrania. A cambio de mantener las posesiones que habían ganado en la guerra, los polacos reconocieron el dominio ruso en Bielorrusia y en Ucrania, lo que puso fin a los movimientos independentistas en ambos países, además de que también Polonia renunció a su ambición por retomar las fronteras de la mancomunidad polaco-lituana del siglo XVII, dejando todo ratificado en el Tratado de Riga en abril de 1921. Si bien la guerra había concluido, el rencor que ambas naciones se tenían entre sí como producto de este conflicto se mantuvo a lo largo del tiempo, y que es en buena parte la razón por la cual la Unión Soviética de Stalin no se lo pensó dos veces cuando tuvo la oportunidad de atacar por la espalda a la Segunda República Polaca el 17 de septiembre de 1939. Aunque también vale la pena mencionar que el jefe de Estado de Polonia jamás se quedó conforme con las fronteras ganadas en este conflicto, asegurando que serían una ganancia territorial que Polonia no podría sostener con el tiempo. Palabras que desafortunadamente para los polacos estaban llenas de verdad. El vacío de poder que generó la partida de Alemania de la zona desató completamente las ambiciones expansionistas tanto polacas como rusas, lo que llevó inevitablemente a este conflicto, y que vale la pena mencionar que si bien Polonia salvó a Europa del bolchevismo durante aquella década, la historiadora estadounidense Laura Engelstein también nos habla en su libro Rusia en llamas que el bolchevismo se salvó de Europa, pues hay que recordar que si bien el Ejército Rojo estaba ganando experiencia en combate, estaba terriblemente suministrado y equipado comparado con los estándares de los ejércitos de las naciones occidentales en Europa. La guerra ruso-polaca es un conflicto en extremo interesante, desde su surgimiento como una serie de pequeños enfrentamientos fronterizos hasta convertirse en grandes campañas que dependían de cientos de miles de soldados. Además de que marcó el modo en el cual el ejército polaco se preparó para la Segunda Guerra Mundial, explicando por qué los polacos dependían fuertemente de la caballería, pues en estos enfrentamientos jugó un papel fundamental, pero más importante para la historia cultural, nos permite entender de dónde surgió el notable desprecio que polacos y rusos se tienen incluso a día de hoy, siendo este el punto de inicio para una serie de tensiones que no hizo más que continuar con el transcurso de la historia, y que seguramente les traeré más adelante en el canal, pero que por el momento no podemos dejar de sorprendernos con esta historia que definió las fronteras de Europa del Este durante las siguientes 2 décadas hasta que dio inicio el siguiente gran conflicto que volvió a reescribir la geopolítica de la región. Y esto fue todo por esta ocasión, espero lo hayan disfrutado y si fue así, los invito a seguir viendo más contenido histórico en este mismo canal. Antes de irme, quiero agradecer a mis queridos donadores y miembros que siempre están presentes en cada directo, cuyo aporte económico me permite seguir dedicándome a esto y por supuesto, traerles más y mejor contenido. Como en cada ocasión los acompañó su anfitrión Zeus Landa y ya nos veremos en la próxima batalla.